Hola a todos, mi nombre es Joan Barrios, mi código es 13601. Pertenezco al programa Licenciatura en Matemáticas acreditado en alta calidad de la Universidad Francisco de Paula Santander. Este video va dirigido a la materia Didáctica del Pensamiento Aleatorio bajo la dirección del docente Gerson Rincón. Análisis de preguntas, saber matemáticas. Didáctica del pensamiento aleatorio. En concordancia con el Ministerio de Educación Nacional, ser matemáticamente competente se concreta en el pensamiento lógico y matemático, el cual se subdivide en 5 pensamientos: el numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el variacional. El análisis de estas pruebas saber inciden en el desempeño de los estudiantes, permite monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de educación básica como seguimiento de calidad del sistema educativo. Este análisis de preguntas saber matemáticas se limita al grado noveno del año 2015. Concretamente se presentan 2 preguntas de componente aleatorio. A través de esta exploración se busca evidenciar posibles errores conceptuales del estudiante al momento de abordar la pregunta. Adicionalmente se presenta una estrategia que podría emplear el docente para fortalecer estos conceptos. La primera pregunta objeto de análisis dice: la gráfica muestra los resultados de una prueba de matemáticas. Allí podemos observar 2 categorías. En el eje horizontal tenemos los posibles puntajes que puede obtener el estudiante y que van de 1 a 5, mientras que en el eje vertical tenemos el porcentaje de estudiantes que obtuvieron dicho puntaje y va de 0 a 45%. Observemos que 0% de los estudiantes obtuvieron un 1 en su puntaje, 30% de los estudiantes obtuvieron un 2 en su puntaje, el 40% de los estudiantes obtuvieron un 3 en su puntaje, el 20% de los estudiantes obtuvieron un 4 en su puntaje y el 10% de los estudiantes obtuvieron un 5 en su puntaje. Ahora, el diagrama circular que corresponde a la gráfica es cualquiera de estas opciones, pero solo una es la correcta. Aquí el estudiante debe tener en cuenta la altura de cada una de las barras presentadas en la gráfica inicial y relacionarlas con cada una de las porciones del diagrama circular. Para hacer una mejor interpretación de cada una de las opciones de respuesta, se ha definido una tabla que refleja los datos presentados en la gráfica inicial y de allí poder hacer un bosquejo más definido del diagrama circular. Así, en la opción A observamos cómo cada porcentaje se ajusta a la porción del diagrama circular. En orden descendente, de acuerdo al porcentaje de estudiantes, tenemos los puntajes 3, 2, 4, 5 y 1. De igual forma se evidencia esta misma característica en el diagrama circular, siendo el puntaje 3 la porción con mayor tamaño, seguido por el puntaje 2 con menor tamaño. De esta forma se evidencia esta característica dentro del diagrama circular, donde los tamaños en orden descendente se ajustan a los datos presentados en la gráfica inicial, siendo el puntaje 3 la porción más grande dentro del diagrama y el puntaje 5 la porción más pequeña dentro del diagrama. Sin embargo, aún no podemos fiarnos de esta opción sin antes descartar las siguientes. En la opción B se observa que no se tiene en cuenta el porcentaje de estudiantes, sino que se reparten equitativamente los puntajes 2, 3, 4 y 5 respectivamente. De ninguna manera se relaciona la altura de cada una de las barras de la gráfica inicial a las porciones del diagrama circular. En la opción C observamos que se han ordenado las porciones de menor a mayor tamaño.
Sin embargo, cada una de estas porciones no concuerda con la altura de la barra que representa cada puntaje en la gráfica inicial. Asimismo, los porcentajes tampoco concuerdan con el tamaño de cada una de las porciones que conforman el diagrama de torta. Después de este análisis, podemos deducir que la respuesta correcta es la opción A, donde se buscaba que el estudiante pudiese reconocer relaciones entre diferentes representaciones de un conjunto de datos y analizar la pertinencia de la representación, fundamentada en el derecho número 10 de grado quinto primaria. Una posible estrategia para entender mejor el problema sería llevar el siguiente ejercicio a la clase de estadística, el cual dice: una firma hizo una encuesta a 25 familias acerca del número de hermanos que había en cada una. Los resultados obtenidos se encuentran en la siguiente tabla de frecuencias. Con base en la tabla, elabore un diagrama circular que ilustre la situación. A partir de este planteamiento, tanto los estudiantes como el docente pueden hacer uso de una poderosa herramienta llamada Excel. Esta aplicación de hojas de cálculo permite insertar diagramas circulares a partir de una tabla de frecuencias como la presente, por medio de un icono que se encuentra en su menú de inicio. De forma manual podemos representar este diagrama circular partiendo del hecho de que el círculo encierra un total de 360 grados. Luego, a cada categoría se le asignan sus grados en el círculo, mediante una regla de 3 simple. Continuando con la siguiente pregunta, saber matemáticas noveno grado, se indica lo siguiente. En una baraja de póker hay en total 52 cartas, 13 por cada símbolo: pica, corazón, diamante y trébol. Se sacaron de la baraja 10 cartas con los siguientes símbolos: pica, 3 cartas; corazón, 2 cartas; diamante, 4 cartas; y trébol, 1 carta. Total de cartas, 10. Con base en esto, un experto del póker comenta acertadamente que la próxima carta que se elija al azar de la baraja tendrá aproximadamente el 28% de probabilidad de tener el símbolo trébol. El experto dedujo tal probabilidad porque A. Ha salido solo un trébol y quedaron 12 de 42 cartas con trébol. 12 entre 42 por 100% nos da aproximadamente un 28%. B. Cualquier trébol tiene el 25% de probabilidad de salir de la baraja de 52 cartas y aumenta un 3% cuando sale una de estas. C. Cada trébol tiene cerca de 2,16% de salir y hay 13 cartas. 13 por 2,16% nos da aproximadamente 28%. D. De las 52 cartas han salido 10, un trébol y 9 de 3 símbolos distintos. 9 entre 3 nos da 3%, sumado al 25% de probabilidad de salir trébol. Para que el estudiante pueda abordar de manera efectiva esta pregunta, debe tener en cuenta el siguiente presaber: el concepto de suceso dependiente. Como afirma Ciro Martínez Bencardino en su libro Estadística y Muestreo, 13ª edición 2012, se dice que los sucesos son dependientes o eventos compuestos si la ocurrencia o no ocurrencia de un evento en cualquier prueba afecta la probabilidad de otros eventos en otras pruebas, es decir, que la probabilidad del segundo suceso depende del primer suceso, el del tercero de lo que haya sucedido en el primero y segundo, y así sucesivamente. Para que el estudiante pueda responder acertadamente a este tipo de preguntas, se modela la siguiente estrategia. Se presenta una caja en la cual hay 8 canicas blancas, 10 canicas rojas y 12 azules. Los estudiantes hacen 3 extracciones sin reemplazo. ¿Cuál será la probabilidad de que aparezcan en el orden blanca, negra y azul? Si el docente le pide a un estudiante que tome una de las canicas que hay dentro de la caja,
la probabilidad de que esa canica sea blanca va a ser de 8 entre 30. Ahora, si el estudiante se queda con esa canica y el docente le pide a otro estudiante que tome otra canica dentro de la caja y que además de eso esa canica sea de color rojo, la probabilidad va a ser de 10 sobre 29. 10 porque es el número de canicas de color rojo y 29 porque ya se ha sacado una canica. Originalmente eran 30, como se ha sacado una quedan 29 canicas. Y si de nuevo vuelve a repetir este proceso, pero ahora la canica debe ser de color azul, esta probabilidad va a ser de 12 sobre 28. 12 que representa el número de canicas de color azul y 28 porque ya se han sacado dos canicas anteriormente. Ahora, partiendo de las nociones elementales de probabilidad, se puede responder a la pregunta haciendo uso de la regla de la multiplicación. Por tanto, tendremos que la probabilidad de que aparezcan en el orden blanca, negra y azul va a ser de 8 sobre 30 por 10 sobre 29 por 12 sobre 28. Esto nos da una probabilidad de 8 sobre 203 avos. Esto es aproximadamente 3,94%. Partiendo de esta estrategia, se deduce que la opción A es la opción clave, ya que el estudiante encuentra el número posible de resultados de un experimento aleatorio aplicando la regla de la multiplicación para sucesos dependientes, como hicimos con el ejercicio anterior. La opción B es la opción contradictoria. El estudiante no diferencia experimentos aleatorios realizados con reemplazo de experimentos aleatorios realizados sin reemplazo. Además, la probabilidad de que salga un trébol disminuye cuando sale una de estas cartas. Es decir, al momento de sacar un trébol, la probabilidad de volver a sacar un trébol disminuye y no aumenta como se indica en la opción B. Por otra parte, la opción C es la opción distractora. El estudiante no medita el enunciado. El trébol representa el 25% de la baraja. Son 13 cartas que contienen este símbolo. Por tanto, cada trébol en realidad tiene 25 treceavos, es decir, aproximadamente 1,92% de probabilidad de salir. Y por último, la opción D es la opción absurda. La probabilidad de elegir una carta con un símbolo distinto no se determina de esa manera. Tampoco se puede adicionar la probabilidad inicial del trébol, ya que tomar la próxima carta se convirtió en un evento compuesto. En última instancia, se verifica que la respuesta correcta es la opción A. Esto se fundamenta en el 11º derecho básico de aprendizaje para grado noveno, el cual dice que el estudiante encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas. Gracias.